La verdad en 2 minutos. El infierno. Wow. Con ese sonido de fondo. Atención. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Duele, ¿verdad? Imagínate este dolor por todo tu cuerpo durante 1 minuto. Durante 5 horas, 2 días enteros, 11 años, 400.000 millones de años sin descanso. Así también lo presenta el padre Jorge Loring, si no me equivoco, cuando habla acerca del infierno y para hacernos una idea del sufrimiento que se da allí, ¿no? Que evidentemente el fuego, como él lo presenta ahí en una fosforera, no es así, no es físico en ese sentido, entendido como que fuera el fuego de una hornilla o de una fosforera, ¿no? Es un fuego, como dice Santo Tomás de Aquino, que aunque no es como el que nosotros pensamos material físicamente, porque es un estado espiritual, ¿no? Sin embargo, se llama propiamente fuego por el sentido de lo que eso provoca interiormente, ¿no? Por el sentido de lo que quema, por el sentido de que constantemente, pues, eso causa lo que causaría físicamente de manera espiritual, una forma análoga, ¿no? Es interesante. La mayoría de cristianos sinceros creen que Dios prolongará esta agonía por toda la eternidad. Y aunque alguien le ruegue con lágrimas que le deje morir, Dios no permitirá ni siquiera que se desmaye por un instante. Será un sufrimiento atroz y sin fin. Claro, claro, si es que uno lo mira así, solamente como una cuestión de castigo divino, y que entonces Dios permite que esté sufriendo constantemente en una hornilla o en un fuego, pues claro, uno va a pensar, Dios es un poquito como malvado, ¿no? Ah, pero ¿qué está pasando con Dios? ¿Por qué permite esto, no? Pero si en cambio lo vemos desde el sentido del el fuego interior, miren, eso le pasó a un sacerdote. Evidentemente esto no es que sea palabra de Dios ni nada, pero el sacerdote decía, daba un testimonio, es un sacerdote español, exorcista, inclusive me parece que eso, o monseñor u obispo, uno de dos, ¿no? Y él decía que en un exorcismo que tenía, el demonio habló. Y él dice, normalmente nosotros no escuchamos a los demonios, y hablan, le callamos y todo esto. Sin embargo, a veces Dios permite que hable para escuchar algo que puede servirnos, ¿no? Entonces él decía, el exorcista en ese momento como que reflexiona un poco y dice, vamos a escuchar, o muchas veces que no. Bueno, ese es el tema a veces también discutido, que mejor no escuchemos lo que dice el poseso, nos puede engañar y todo. Con todo, lo que le dijo fue algo muy interesante. Y le dijo lo siguiente, le dijo el demonio, ¿no? Que básicamente el infierno es un lugar frío, decía, ¿no? Es un lugar frío. Un poquito como lo presenta Dante Alighieri, no sé si han escuchado esto. En la Divina Comedia, Dante Alighieri lo presenta al infierno como un lugar helado, y que el demonio está sentado sobre un cubo gigantesco de hielo. Y ahí está el demonio, ¿no? Digamos Lucifer, ¿no? Ahí está así como sentado. Y dice él, es un lugar, el sacerdote este exorcista que le había dicho el demonio, es un lugar frío. O sea, físicamente, siempre hay que tener en cuenta esto no es físicamente como aquí nosotros sentimos. Es una cuestión de espiritual, es una cuestión del alma, ¿no? Entonces, espiritualmente, como un estado del alma, pues en esta frialdad total, decía, no tenemos relación con el otro, decía, en el infierno. Entre todos hay como una especie de muerte entre todos. Y el fuego es ese odio, ese rencor que tenemos internamente y que nos está quemando continuamente, decía él, ¿no? Que nos está quemando continuamente. Así experimentamos el infierno. Es interesante, porque como es una cuestión espiritual, ¿no? Y el fuego, que no es un fuego de hornilla, el que está en el infierno, ¿no? No es un fuego de una fogata aquí físicamente, porque ya no sería algo espiritual, sino que sería algo físico, y habría un lugar específico, y el infierno es un estado del alma, aunque también un lugar, pero espiritual, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta persona experimenta, la condenada, ¿no? Experimenta, pues, de alguna manera ese sufrimiento, pero como que lo lleva dentro, como que lo carga en sí mismo, ¿no? Porque está alejado de Dios.
es lo que un poquito nosotros experimentamos cuando estamos en esta vida aquí, ahora, presente, y a veces preferimos estar muertos que vivos. Que a veces ya no queremos hacer absolutamente nada. Realmente a mí no me ha pasado nunca esto, pero yo lo he escuchado, ¿no? Que no queremos hacer absolutamente nada y que estamos como zombies por ahí y nos da lo mismo la vida, ¿no? Muy probablemente algo parecido, pero en el estado total, absoluto, ¿no? Y esto es un infierno, ¿no? Es un infierno. Y que va a sufrir, evidentemente, las penas del infierno, ¿no? Son penas de sentido, lo que se llama, y también la pena eterna, ¿no? Entonces, esto se da en el alma y es un castigo divino en el sentido de que la persona no ha querido estar con Dios y ha decidido estar así eternamente, ¿no? Es un misterio, evidentemente. Aquí se podrían hacer algunas críticas al respecto de este punto de aquí o el de acá. Evidentemente, se podría entrar en un debate, en una discusión sobre, pero ¿por qué permite Dios esto y por qué lo de acá? Inclusive se dieron algunas herejías como la apocatástasis, que algunos le atribuyen como el padre de esta herejía a Orígenes, la cual dice que al final de los tiempos todos saldrán del infierno e irán al cielo, ¿no? Evidentemente esto no concuerda con la justicia de Dios, con la verdad y con la retribución, ¿no? Que cada uno pues tiene según la palabra de Dios también y según el magisterio de la iglesia, ¿no? Con lo cual, pues el infierno es un dogma de fe, nosotros creemos realmente en el infierno, pero hay estas situaciones. Pero ¿cómo realmente es? A veces vemos esas imágenes así que presentan muy dramáticas. Eso yo creo que es peor que eso, porque lo que nosotros vemos allí es solamente físico, pero la cuestión en el alma, ¿no? Es como por ejemplo cuando tú ves a tu hijo que está, voy a poner así de dramático, cruzando la calle y le atropella un carro. Tú ves a tu hijo y nadie te ha tocado a ti en tu cuerpo, en tu físico, nadie. Pero al ver eso, es que tendrás un dolor, es que vas a sentir que te mueres en ese rato. Te mueres en ese rato, ¿no? Algo así, pero ahora imagínate esto, no por o en razón de que ha muerto un ser querido, sino en razón de que has roto total con Dios, completamente con Él. O sea, es inimaginable, es inimaginable. Inclusive aquí en la tierra, no podemos experimentar eso porque a pesar de todo eso todavía tenemos el arrepentimiento, el cargo de conciencia, pero imagínate un estado en el que ya te decidiste completamente a no por Dios, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Es impresionante. Voy a retroceder un poquito, veamos otra vez el argumento de él. Disculpen que me fui por otro lado. Bueno, es del tema, pero digo, comencé a explicar algo que ya iba más allá de lo que decía el video. Duele, ¿verdad? Imagínate este dolor por todo tu cuerpo durante un minuto, durante 5 horas, 2 días enteros, 11 años, 400.000 millones de años sin descanso. La mayoría de cristianos sinceros creen que Dios prolongará esta agonía por toda la eternidad, y aunque alguien le ruegue con lágrimas que le deje morir, Dios no permitirá ni siquiera que se desmaye por un instante. Será un sufrimiento atroz y sin fin. ¿Y todo esto por qué? ¿Por portarse mal? ¿Por rechazar a Dios? La doctrina del infierno tergiversa el carácter del Creador y lo convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. No. Aquí está mal. Aquí ya está diciendo algo que no es correcto. La doctrina o lo que la iglesia cree al respecto del infierno no es que Dios causa un dolor infinito sin sentido a las personas. No. Aquí estamos hablando de una decisión, de una autoexclusión, así lo define el catecismo. Autoexclusión, que entonces no es que Dios quiere que sufra. Inclusive si fuese posible salir del infierno, Dios estuviese ahí en la puerta del infierno diciendo vengan, salgan, ¿no?
O sea, si fuese eso posible. Pero es que como se determina algo, como los ángeles caídos, como los demonios, determinaron también para siempre no a Dios, así también la persona humana determina esto. Y entonces al determinar esto, con su alma, con su decisión, con su voluntad, por su autoexclusión, entonces esa persona sencillamente está haciendo lo que ella ha querido. Ella ha querido estar así. Y punto. Ella ha querido estar así. ¿Se entiende esto? No es que Dios toma y lo manda y sufre sin sentido eternamente, sino que la persona ha dicho, yo no quiero estar contigo, Dios, y así quiero estar. Así. Esa es la cuestión. Ese es el punto, ¿no? Como importante de entender esto. Al final, en las parábolas o en las reflexiones que hace Jesús al respecto del infierno, se nota todo esto. Me diste de beber, bendito de mi Padre, ven. Te apartaste de mí, no me diste de beber, no me atendiste. Entonces, tú te has alejado primero de mí. No me encontraste en el hermano, no me encontraste en tu prójimo. Es decir, que no es que recién cuando vamos ahí al juicio es que vamos a decidir. No, es que ya lo estamos decidiendo ahora. Porque Jesús dice, cuando no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Y si te alejaste de aquellos pequeños, estás alejado de mí. ¿Se entiende la lógica? El ser humano va decidiendo alejarse hasta romper con Dios. Y ya en el juicio, lo que hace el ser humano es determinar eso porque así lo ha estado viviendo. A menos que, evidentemente, antes de morir se arrepienta. Pero caso contrario, ha ido con una decisión firme. Esa ha sido mi decisión. Mi decisión ha sido estar apartado del amor, en el sentido de Dios. Si eres cristiano católico, todavía más, apartado de los pequeños de Dios. No me importó nada de eso. Yo viví como se me dio la gana. ¿Se entiende? Entonces, yo me aparté de Dios y de su amor. Y la consecuencia será que así yo he decidido vivir. Y la consecuencia, dice el Señor, si te apartaste de mí ahora en el juicio, ya estás apartado de mí. ¿Qué quieres? Él quisiera decirte, ven, pero tú ya has decidido. ¿Se entiende esto? Por eso es muy importante entender la lógica, no como lo presenta aquí ahorita él, como si Dios da un sufrimiento y está constantemente activando ese sufrimiento. Ahí sigan sufriendo más, les subo un poco más el fuego, el horno, vamos a subir un poquito más para que sufran más sin sentido. Ahí que vayan. Es una cuestión personal, uno lo decidió y uno carga su propio infierno en ese sentido. Uno carga y dice, he decidido esto. Evidentemente el infierno es un estado del alma, ¿no? Por eso digo como si carga. También es un lugar espiritual, se le puede llamar así, ¿no? Ok, continuamos. Convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. También esto de que a la final pues estamos como obedeciéndolo solamente para que no nos condene, eso tampoco es el sentido. Ese no es el sentido. Si bien es cierto, existe algo que se llama un arrepentimiento por temor, que es la contrición imperfecta, ¿no? O la que se llama como la atrición, ¿no? La atrición. Y que nos puede salvar a pesar de todo eso, el miedo de la condenación. Sin embargo, el sentido del verdadero arrepentimiento no es porque tenemos miedo al infierno. Y por eso tenemos que tener un cristianismo de más alta calidad, más espirituales, que nos dirigimos por el amor, no por el miedo al infierno, ni siquiera por el hecho de ir a gozar a un lugar. Es decir, voy al paraíso, quiero estar en el Edén, ¿no? Ahí sentadito, ahí que me den uvas, y yo ahí en una hamaca, en el cielo, algo así. Tampoco es esto. El sentido es estar con Dios. Cuando le conoces y reconoces su amor, ya sabes lo que Él significa, quién es Él y quieres estar con Él. Donde tú estés, Señor, ese es mi cielo. Y es por amor, no por temor a que me voy al infierno. Como decía Teresita del Niño Jesús, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve, Señor, a dejar de ofenderte el infierno tan temido. Muéveme al verte en la cruz escarnecido, es decir, cuando veo tu amor por mí, ¿no? Y no por el miedo a la condenación. Retrocedo un poquito y continuamos. El arrepentimiento perfecto, en cambio, se llama contrición, ¿sí? La atrición y la contrición. La contrición, en cambio,
ya tiene que ver con por amor a Dios, y la atrición por el miedo al infierno, ¿no? La doctrina del infierno tergiversa el carácter del Creador y lo convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. Y encima, no resuelve el problema del mal. Al contrario, lo hace eterno. Claro, entonces, ¿cuál sería la propuesta o el razonamiento? Uno podría decir, el razonamiento sería que al final a todos nos saque del infierno y que nos lleve al cielo. Ya, ahí sí, Dios, amor, paz y bien, y todo bien, todos aquí conmigo, no importa nada lo malo que hicieron, eso no importa para nada, para nada, para nada, aquí todos van a entrar. Entonces, eso iría en contra, en cambio, de la justicia de Dios. Si se dan cuenta, aquí entramos en un conflicto entre la justicia y el amor de Dios. Pero ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve en el punto de la libertad del ser humano, que él desea, determina y quiere. En cuanto él, por su decisión, determina algo, la justicia y el amor de Dios llegan hasta este punto. Depende también de ti y de mí. La condenación, en consecuencia, y el infierno, es una autoexclusión. Dios evidentemente ratifica eso y dice, sí, te mereces esto porque tú mismo lo has elegido. Y con dolor total en Dios. Y sin embargo, ahí se da la justicia. Ahora imagínate a Dios que diciendo, no me importa si quieres estar o no conmigo, igual vas a estar conmigo. En cambio, convertimos a Dios en un Dios, pues, manipulador, que no respeta a la persona. Ahora te quiero conmigo, ven aquí. Y estás conmigo en el cielo, aunque no quieras. Tampoco funciona así. Entonces hay que mirar misericordia, amor de Dios, deseo de Dios de que estemos con Él, pero también su justicia, pero que determina esto, la libertad y la voluntad de la persona. Así lo decía Santa Catalina de Siena. Dios ha querido ser dueño de absolutamente todo, menos de la libertad de la decisión de la persona. Eso se llama libre albedrío, así como también lo dice Miguel Ángeles, ¿no? Continuamos. Al contrario, lo hace eterno. ¿No te parece un poco raro? ¿No sientes que algo no encaja en todo esto? Por supuesto, lo que no encaja es cómo el ser humano se atreve a negar a su Dios. Cómo el ser humano se atreve a pecar mortalmente contra Él. Cómo el ser humano se atreve a decirle, no quiero estar contigo. Y es lo que pasa hoy a cada rato. Es lo que pasa hoy en este mundo a por montones. La gran masa de la sociedad le está diciendo a Dios, no quiero estar contigo. No me importas. Y aunque me han hablado de ti, no me interesas. Entonces ahí está el defecto. Ahí está la situación, en que el ser humano es el que entonces desordena todo. Y Dios quiere ordenarlo y manda a su Hijo justamente para que veamos cuánto nos ama. Manda a Cristo para que reconozcamos en Él, mira cuánto te amo y por qué quiero estar contigo, por favor, ven, quiero hacer una nueva alianza contigo. Esta alianza que se ha dado por el derramamiento de la sangre de mi Hijo Jesucristo. ¿Me amas? Ven, estoy a la puerta y llamo. Cristo está allí, quiero cenar contigo. ¿Quién podría estar interesado en que creyeras algo así? Si esta doctrina está en la Biblia, habrá que aceptarla aunque no la entendamos. Pero ¿y si no está en la Biblia? ¿Y si lo que te han contado del infierno no es cierto? Vas a descubrir en 2 minutos algo que cambiará tu concepto de Dios para siempre. ¿Estás preparado? Ok, entonces él en 2 minutos va a demostrar, al parecer, o bien la doctrina del infierno en la Biblia, o bien va a demostrar la doctrina del infierno que nosotros creemos que no está en la Biblia. Vamos a ver. Yo ya conozco estas teorías, así que bueno, ya creo que sé por dónde va. Yo ya conozco estas teorías porque he escuchado algunas veces, ¿no? Este de aquí no sé. Vamos a ver cómo lo hace. Comencemos. Primero, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían que ver con fuego.
Segundo, el término que utiliza Jesús es Gehenna, proviene del valle de Hinnom, era un vertedero en Jerusalén que ardía continuamente. Ok, vamos a escucharlo todo, hagamos eso, escuchémoslo todo y luego vamos a ir por partes, ¿ya? Para ser justos y no interrumpir. Vamos a escucharlo todo, ¿ya? Atención, pilas, atención. Y luego vamos por partes. Comencemos. Primero, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían que ver con fuego. Segundo, el término que utiliza Jesús es Gehenna, proviene del valle de Hinnom, era un vertedero en Jerusalén que ardía continuamente. Míralo en Google. Allí echaban basura y animales muertos y cuando el fuego no los consumía, los gusanos comían los restos. Era tan impactante que Jesús lo empleó para hablar de la destrucción final. La gente de su tiempo lo entendió, hasta que alguien decidió traducirlo como infierno. Tercero, ¿y la parábola del rico y Lázaro? Jesús empleó una leyenda egipcia conocida, la historia de Bar Mayán. Google de nuevo. Simplemente para enseñar lo que él mismo explica al final del pasaje. Solo eso. Léelo despacio y verás que no es literal. Quiero reaccionar enseguida, pero vamos a seguir viendo. Por cierto, no es seguro basar una doctrina en una parábola. Cuarto, en la Biblia aparece muchas veces el fuego eterno o fuego que nunca se apagará. ¿Cómo entenderlo? Verás, el fuego eterno es un tipo de fuego, divino, que implica un juicio de Dios, pero no se refiere a su duración. ¿Quieres un ejemplo? Te doy dos. Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el fuego eterno. Resultado, las ciudades fueron destruidas con fuego, pero no siguen ardiendo. Jeremías 17 dice que Jerusalén sufriría el fuego que nunca se apagará. Y así fue, pero se apagó. ¿Por qué se apagó? Precisamente porque es un fuego eterno, divino. Es una expresión bíblica de énfasis, pero no implica que algo arda por la eternidad. Esa es la clave. Quinto, según la Biblia, los que rechazan la salvación reciben al final de la historia el castigo del fuego eterno. ¿Sabes qué ocurre con ello? Salmo 21, serán consumidos. Salmo 37, no existirán más. Job 20, perecerán para siempre. Isaías 1, serán destruidos. Ezequiel 28 dice que el mismo Satanás dejará de existir. Curioso, ¿verdad? El lago de fuego que la Biblia llama muerte segunda será el fin de la historia del mal. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en ningún lugar del universo. Me gustó la propuesta, la hizo interesante. Sin embargo, vamos a ir aclarando cada uno de esos puntos, porque a lo que él hace alusión entonces, según parece, no sé si luego lo va a determinar, es que esta segunda muerte, y a lo que él apunta es que sencillamente vamos a dejar de existir. ¿A qué me refiero? A que si alguien va al infierno, digamos yo voy al infierno, para no sufrir eternamente, lo que hace Dios es matarme eternamente, o sea, acabar con mi existencia. Y sería esta la solución, para que haya justicia de Dios, que hay quienes no quieren estar con Él, y entonces los extermina. No hay infierno porque los acaba totalmente, y solamente existirá pues el cielo. Entiendo que eso es lo que él propone. Veamos cómo lo termina. Esa es la verdad sobre el infierno. Ya es lo último que él ha dicho, ¿no? Entonces, como hay una muerte segunda, esa segunda muerte significa que ya deja de existir. Sí, y según lo que decían los otros profetas que él iba citando. Las cosas no siempre son como parecen. Y es que en ocasiones la mayoría puede estar equivocada. No lo olvides. La pregunta es, ¿y la iglesia en cuestiones de verdad puede estar equivocada? ¿Puede estar equivocada? El Señor nos abandonó y permitió que una doctrina completamente herética y contraria entrase en la iglesia, y la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella no se cumplió, y la promesa de Jesús de que lleva a esta iglesia en la verdad hasta la verdad plena no se cumplió. Son palabras fuertes, mayores, ¿no? Vamos entonces a responder brevemente. Miren, solamente un video y ya vamos aquí no sé cuánto tiempo. Y solamente son 4 minutos. Comenzamos. Ahora sí, veamos todo y vamos a ir respondiendo. ¿Preparado? Preparado. Comencemos. Primero, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían que ver con fuego. Ok, eso es sencillísimo, ¿no? O sea, no porque no aparezca un término, no significa que no pueda estar el concepto de ese término. Por ejemplo, Trinidad.
La Trinidad no está en la Biblia, no se ha escrito el término Trinidad, pero hablamos de la doctrina de la Trinidad. Así que no se contradice el infierno solamente porque el término no esté, aunque sí el concepto del fuego eterno, de la condenación, de la justicia de Dios, de la ira inclusive de Dios, en el sentido bien entendido, y también de la eternidad de un sufrimiento, del cual habla pues la Sagrada Escritura. Entonces, no porque no esté el término, contradice el concepto. Y si está el concepto, entonces podemos determinar con un término aquello que se encuentra allí, ¿no? Entonces, esto no contradice para nada. Sigamos. Segundo, el término que utiliza Jesús es Gehenna, proviene del valle de Hinnom, era un vertedero en Jerusalén que ardía continuamente. Míralo en Google. Allí echaban basura y animales muertos y cuando el fuego no los consumía, los gusanos comían los restos. Era tan impactante que Jesús lo empleó para hablar de la destrucción final. La gente de su tiempo lo entendió, hasta que alguien decidió traducirlo como infierno. Ok, en cuanto a la Gehenna, eso es verdad, ¿no? Se utiliza el término Gehenna que hace alusión a este basurero, digámoslo así, ¿no? Que ardía constantemente a las afueras de Jerusalén. Ok, ahora la pregunta es, ¿Jesús ha utilizado elementos de su tiempo para hablar de una verdad? ¿O solamente él dijo claramente las cosas sin utilizar elementos de su tiempo? Veamos. Primero, él habla de un cordero. Utiliza un animal y dice el cordero. La Sagrada Escritura me refiero en general. Se utiliza el cordero. San Juan el Bautista dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo también habla al respecto de muchas veces de manera figurativa, por ejemplo, el buen pastor. Habla al respecto de la roca. Habla al respecto de la mujer, del Padre misericordioso, de la mujer que va a buscar la dracma. O sea, habla de ciertas, habla de cosas reales de Dios, por ejemplo, del amor, que es algo esencial de Dios, a través de elementos que entendían en ese momento los judíos. Con lo cual, no hay contradicción que Jesucristo utilice elementos del contexto vital, de su contexto histórico, cultural, religioso, para hablar de verdades. No existe eso. No es que Jesús, como no pronunció la palabra infierno, así como no pronunció la palabra Trinidad, por ejemplo, ya no existe eso. No, por supuesto que no. Entonces, la Sagrada Escritura entra aquí en un proceso. ¿A qué me refiero? No se puede entonces solamente creer en lo que Jesucristo dijo tácitamente, sino también lo que quiso comunicarnos con aquello que dijo. ¿Sí? No solamente con lo que dijo, sino que también lo que eso significa para nosotros. Y por eso han mandado su Espíritu Santo sobre la Iglesia para llevarnos a la plenitud de la verdad. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo no nos dio la verdad, por supuesto que nos la dio. Él es la verdad. Padre, ¿puede hablar sobre la adoración de la cruz? La verdad, el término me da un poco de cosa. Nunca llegué a entender si se adora literalmente la cruz. Listo, Hugo. Vamos a terminar esto y voy a responder esto. Muchas gracias, ¿ya? Vamos a situarnos donde estaba. Estoy pensando ahora en la cruz. Entonces, Jesucristo utiliza esos elementos de su contexto para hablar de una verdad. Y Él es la verdad. Él mismo es la verdad. Pero entonces, ¿para qué necesitamos del Espíritu Santo? Pero si Él ya nos dio la verdad, ¿para qué necesitamos del Espíritu Santo? Necesitamos del Espíritu Santo porque la Iglesia tiene que tomar su palabra y en este proceso, que esa palabra, la verdad, acompaña a la Iglesia, tiene que ir mejor entendiéndola. Es que las palabras benditas del Señor, nosotros las escuchamos tal cual, podemos escucharla tal cual, pero ¿qué es lo que eso significa? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Cuál es el alcance de esas palabras? Es lo que hace el Espíritu en la Iglesia. Con lo cual, Jesucristo utiliza la Gehenna, habla de infierno, habla de eternidad, habla de aquellos que se han alejado de Él. ¿Qué significa esto? No solamente escuchamos lo que Él dice, sino ahora, ¿qué significa esto? Importantísima entonces
la iglesia y su magisterio. Y por eso es que el cristianismo desde el principio entendió la importancia del magisterio para interpretar correctamente, inspirado por el Espíritu Santo, qué es lo que el Señor ha querido decirnos con esto que hemos escuchado o que hemos leído en la palabra de Dios. Me refiero a los apóstoles, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es importantísimo. Caso contrario, si nos vamos a ir solamente a lo que Jesucristo dijo tal cual, y no tomar en cuenta lo que significa esto, pues podemos caer en muchísimas situaciones muy lamentables. Por ejemplo, Jesucristo nunca habló de drogarse. Nunca habló de drogarse. Y entonces, como nunca dijo que está mal, ¿a drogarnos todo el mundo? Por supuesto que no. Porque habló de otras circunstancias, de otras situaciones, de otros puntos que tienen como consecuencia esto, que la iglesia interpreta, entiende y dice, pero por supuesto que eso de aquí también está mal, aunque no lo haya dicho el Señor directamente. Él nunca habló del cigarrillo. Nunca habló de los vicios de los videojuegos. Pero son pecados y están mal. ¿Y cómo lo entendemos? No porque Jesucristo lo haya dicho tal cual, sino porque sus palabras tienen repercusiones, tienen alcances todavía que permanecen en este mundo y que son eternos y se aplican para nuestro presente y luego también para el futuro. ¿Se entiende? Entonces, ese argumento de que como él no habló directamente del infierno, en el sentido de que dijo el infierno, se llama infierno, atención, y ahí van aquellas personas y este es un estado del alma, que después de la muerte, según las postrimerías que son infierno, purgatorio, cielo, entonces, claro, Jesús no habló así, pero es el Espíritu Santo el que nos hace entender correctamente lo que sus palabras quisieron decir. Y a la final, evidentemente, es cuestión de interpretación. Y alguien que no es católico y dice yo soy libre interpretador, voy a interpretar como yo pienso, pues va a caer en su propia interpretación. Y eso ya no es la iglesia de Dios, es la interpretación de esa persona. Porque hay textos que son complicados de la Escritura y dice San Pedro que no todos podemos interpretar y hay que acudir a la iglesia, al magisterio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se entiende esto? Importantísimo, ¿no? Continuamos. Tercero, ¿y la parábola del rico y Lázaro? Jesús empleó una leyenda egipcia conocida, la historia de Bar Mayán. Google de nuevo. Simplemente para enseñar lo que él mismo explica al final del pasaje. Solo eso. Léelo despacio y verás que no es literal. Solamente tengo que decir que esta parábola de Bar Mayán, Jesucristo no la toma literalmente. Toma algunos elementos, pero lo que él hace es utilizar algo que se conocía. Miren la ciencia del Señor, ¿no? Utiliza algo que muy probablemente sus oyentes habían escuchado, esta historia, y la propone cambiando elementos radicalmente para que se entienda el mensaje correcto que él quiere dar, ¿sí? El mensaje correcto que él quiere dar al respecto del amor, de la misericordia, al respecto del abismo que hay entre el cielo y ese otro estado que no es del cielo. ¿Se entiende esto? Entonces, tampoco es que Jesús solamente tomó allá y puso aquí para dar un mensaje cualquiera. No. Él tomó esa parábola o esa historia y le cambió el sentido. Ahorita no vamos a leerla directamente, se nos daría muy largo, pero si quieren realmente que les hable acerca de esta parábola, pueden escribir en los comentarios y en un futuro video puedo hacer la comparación de las dos, de la de el rico Epulón que llamamos nosotros y de esta otra que viene de egipcio, ¿no? De Egipto. Me parece que es de Egipto, ¿no? Podemos hacer esta comparación, esta comparativa. Pero entonces, no, porque Jesucristo toma y cambia el sentido y habla directamente al respecto de este abismo que hay de un lado y el otro. Y esto es dado por Jesucristo. Esto ya implica o tiene consecuencias también pues a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel teológico. No es solamente una historieta que utilizó Jesús. Cuidado con eso, porque Padre, ¿qué me puede decir de Católicos Libres y del Padre Curateca? ¿Es la misma iglesia que la nuestra? Y por eso no es que Jesús solamente decía cosas y ahí se quedaban para su tiempo. No. Tiene repercusión. Recordemos lo que decía al respecto del Espíritu Santo.
Lo que dice José Olvera, dice, padre, ¿qué me puede decir de Católicos Libres y del padre Curateca? ¿Es la misma iglesia que la nuestra? Solo conozco al padre Curateca y sé que él es católico. Eso de Católicos Libres no sé a qué se refiere, no le conozco. Podemos consultarlo si desea. Por cierto, no es seguro basar una doctrina en una parábola. Bueno, y al fin dice, pero entonces ten cuidado porque no es seguro basarnos pues en la doctrina del infierno con una parábola o algo así. Pero un momento, no porque no sea seguro, o quién dice que no es seguro. Y en el caso de que sea cierto, de que no es seguro, no significa que no es así, ¿no? O sea, si yo hablo de alguna doctrina con base a una parábola, no significa que no sea verdad, sino que puede ser un poco más complicado, pues determinar e interpretar. Te lo compro, muy bien, puede ser un poco más determinado. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo, por eso tenemos el magisterio, por eso tenemos a la iglesia que va a interpretar esto correctamente según el Espíritu les inspire. Es el problema de la libre interpretación. Pues no tengo seguridad ni garantía, porque la misma palabra de Dios me dice que hay textos que son de difícil interpretación. Si no sabes cómo comportarte en la casa de Dios, pues ve a la iglesia y pregunta cómo se hace. También lo dice San Pablo, ¿no? Cuarto, en la Biblia aparece muchas veces el fuego eterno o fuego que nunca se apagará. ¿Cómo entenderlo? Verás, el fuego eterno es un tipo de fuego, divino, que implica un juicio de Dios, pero no se refiere a su duración. ¿Quieres un ejemplo? Te doy dos. Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el fuego eterno. Resultado, las ciudades fueron destruidas con fuego, pero no siguen ardiendo. Jeremías 17 dice que Jerusalén sufriría el fuego que nunca se apagará. Y así fue, pero se apagó. Ese argumento es interesante sobre el término, ¿no? Como el término se utiliza eterno y no fue eterno porque se apagó en algún momento, entonces el infierno también puede ser que no sea eterno aunque se diga eterno. Porque no está hablando de su duración, sino más bien de su, digamos, experiencia, de su eficacia en ese momento, ¿no? Interesante, pero voy a responder a que acabe el argumento. ¿Por qué se apagó? Precisamente porque es un fuego eterno, divino. Es una expresión bíblica de énfasis, pero no implica que algo arda por la eternidad. Esa es la clave. ¿Cómo se responde a esto? Pues sencillísimo. ¿Quieres un texto bíblico? Te lo doy. El Señor dice que nos ama con amor eterno. ¿Así? Y si entonces, si se sigue la misma lógica, amor eterno significa que Dios no nos ama para siempre. Porque dice que nos ama con amor eterno. Y si eterno se entiende no por el tiempo, sino solamente por el momento, estamos fritos. Dios no nos ama para siempre. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Es exactamente lo mismo. Si hay un texto de que habla de un fuego eterno, como lo que él menciona, y hay otro texto que habla de un amor eterno, o de algo que es eterno y que realmente es eterno, porque Dios nos ama para siempre, entonces implica que siempre hay que tener un intérprete. Y siempre regresamos a la iglesia. Siempre regresamos a este lugar fundamental, la iglesia. Si solito nos ponemos a interpretar, ¿a dónde vamos a llegar? ¿En qué vamos a terminar? Más bien esos videos a mí como que me animan a creer todavía más en la iglesia. Qué bonito, qué bueno, porque si no estuviera ella, no estuviera el magisterio, yo, ¿dónde termino? ¿Con qué desfachatez podría ir a interpretar lo que a mí me parece de la Biblia y que eso me parece lo más bíblico de lo bíblico de lo bíblico y ahí está, y esa es mi interpretación? Qué pena, qué lamentable no tener una seguridad, un garante, un baluarte de la verdad, lo dice San Pablo. El baluarte de la verdad, el fundamento, la columna de la verdad, ¿quién es? La iglesia, así lo menciona claramente. La verdad, Cristo. ¿Y quien guarda esa verdad? La iglesia. ¿Qué más queremos? Así confiamos en la interpretación. Así creemos en el magisterio. Tenemos un resguardo del Espíritu al respecto de la verdad. Es que Jesús no se equivocó. No se equivocó. Ese Espíritu los lleva, los guía en la verdad. Quinto, según la Biblia, los que rechazan la salvación reciben al final de la historia el castigo del fuego eterno. ¿Sabes qué ocurre con ello? Qué bien que lo mencione, que según la Biblia se recibe un castigo eterno. Claro que él interpreta esa eternidad solamente es momentánea, ¿no?
valiéndose de otros textos y según su interpretación entonces es momentánea. Pero él sí dice, y eso es bueno, que hay un castigo eterno. Listo. Ya que tenemos lo tácito, lo que eso significaría luego, o lo que significa eso para la comunidad, para la interpretación cristiana, pues depende de la interpretación. Depende del Espíritu, si actúa o no, pues en esta iglesia. Salmo 21, serán consumidos. Salmo 37, no existirán más. Job 20, perecerán para siempre. Isaías 1, serán destruidos. Ezequiel 28 dice que el mismo Satanás dejará de existir. Curioso, ¿verdad? El lago de fuego que la Biblia llama muerte segunda será el fin de la historia del mal. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en ningún lugar del universo. Llegamos al mismo punto. Con toda la interpretación que él hace, pues al final dice, pues entonces al final sencillamente habrá un exterminio de la maldad. Y tanto los demonios como los malos en esta tierra que fueron al infierno desaparecerán. Y solamente Dios con los justos, con los buenos. Es su interpretación. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo le podemos convencer? Si cada uno se puede agarrar de este argumento y de este otro y de aquí no me suelto. La iglesia, en cambio, confía en las palabras de Jesús. Y por eso es importante que sea una iglesia, para que haya una sola verdad, que es la verdad, y no interpretaciones que se presentan como verdaderas. Esa es la verdad sobre el infierno. Las cosas no siempre son como parecen. Y es que en ocasiones la mayoría puede estar equivocada. No lo olvides. A la final no es la verdad, sino lo que él interpreta. Así de sencillo. Además, lo que dice Deus Vult es importante, ¿no? El libro de la sabiduría dice que Dios nos ha creado para la eternidad. Pero él va a decir, no, es que eternidad no significa eterno. Es lo que él va a decir. Y ahí vamos a discutir siempre lo mismo. Mientras no haya alguien que determine, ¿no? Que ya, aquí tajantemente, aquí se hace la línea para entender esto. Lo blanco, lo negro, lo de aquí, lo de acá. Y se entiende, ¿no? Mientras no haya alguien, pues cada uno va a hacer cualquier cosa, ¿no? Evidentemente uno podría, pues, formular filosóficamente al respecto del alma, por ejemplo, de por qué es eterna y por qué no cabe la extinción del alma, ¿no? Uno puede filosofar al respecto de esto, pero él va a decir, eso dice la filosofía. Como Dios es todopoderoso, puede cambiarlo. Y habrá un eterno debate, ¿no? Es el eterno debate. Es lo que pasa con los hermanos protestantes cuando debatimos sobre algún tema. Saco mis argumentos, lo de acá, ellos sacan los suyos. A la final, quien está más preparado y quien tiene más labia, pues aparentemente gana el debate. Buenas noches, Padre Byron. Gracias por sus enseñanzas. Un gusto, Marina. Muchas gracias, en verdad, por su super chat número 5 por aquí, un sacerdote millennial. Y a la final, gana el que tiene mejor labia. Así es. Sencillamente. De ahí, pues, los que escuchan se van a dejar convencer por el que tiene mejor retórica, oratoria, que conecta mejor con el público, que sabe manejarles mejor a ellos, que hace mejores preguntas, que da mejores respuestas. ¿Pero eso determina la verdad? No. ¿Puede ayudar? Por supuesto que sí. ¿A esclarecer ciertos puntos de aquí a acá? Por supuesto que sí. Pero sí, es complicado, no es tan fácil, no es tan fácil. Por eso es importantísima la iglesia, el magisterio, alguien que determine. Mientras tanto nos volvemos locos y cada uno pelea su guerra, guerrea sus argumentos, sus fijaciones, sus deseos, ¿no? Ok.